En 1980, el mundo del trabajo todavía tenía un ritmo distinto. Muchos oficios dependían más de la habilidad manual, la experiencia acumulada y la presencia física que de la tecnología. Recordar los oficios comunes de 1980 es volver a un tiempo donde la vida se movía más despacio, donde el trabajo se veía, se escuchaba y se agradecía. Un tiempo en el que cada oficio, por pequeño que pareciera, sostenía la vida cotidiana del país. El cerillito era parte del paisaje cotidiano del México de antes. No figuraba en ningún contrato ni tenía horario fijo, pero todos sabían quiénes eran y para qué estaban ahí. Eran niños, casi siempre con uniforme escolar, parados junto a las cajas del supermercado, esperando turno con paciencia y una sonrisa tímida. Cuando la cajera terminaba de pasar el mandado, el cerillito entraba en acción. Con manos pequeñas pero ágiles, acomodaba las bolsas con cuidado. Primero lo pesado, luego lo frágil, el pan aparte, los huevos arriba. Aprendían rápido, porque un error significaba una mirada seria del cliente o una corrección suave. Así no, mijo, el pan se aplasta. No hablaban mucho. ¿Le ayudo? Bastaba. Sabían que su trabajo dependía de la buena voluntad de quien estaba del otro lado del carrito. Al final, recibían una moneda, a veces un billete doblado, otras solo un gracias. Y aún así, daban las gracias ellos, con educación aprendida en casa. Para muchos, ese dinero tenía destino claro. Útiles escolares, el pasaje, un refresco frío, unas papas al salir, o ayudar en la casa sin hacer ruido. Era una forma temprana de entender el esfuerzo, el valor del dinero y la dignidad del trabajo. La planchadora era una presencia constante en el México de antes, aunque casi siempre discreta. No hacía ruido más allá del shh del vapor y el golpecito seco de la plancha al acomodarse sobre la tela. Su oficio consistía en algo que hoy parece simple, pero que entonces era todo un arte. Dejar las camisas de algodón firmes, rectas e impecables, con el almidón justo para que duraran todo el día. Desde temprano, el aroma del almidón cocido se mezclaba con el del café de la mañana. La tabla de planchar se instalaba en el patio, en la cocina o junto a una ventana abierta. Ahí, con paciencia aprendida a fuerza de repetición, la planchadora alisaba cada prenda como si fuera única. Cuello bien marcado, mangas con filo, pliegues exactos. Nada de arrugas escondidas. Las camisas del trabajo, del uniforme escolar o de la misa del domingo pasaban por sus manos. Sabía cuál necesitaba más almidón y cuál menos, cuál podía aguantar el calor fuerte y cuál pedía cuidado. No había prisas, pero sí compromiso. La ropa hablaba por la familia. La vendedora de Avon o Jafra fue, sin saberlo, una de las primeras emprendedoras del México de antes. No tenía local, ni anuncio, ni uniforme formal. Su negocio cabía en una bolsa grande, en una carpeta llena de catálogos brillantes y en la confianza que se construía de casa en casa. El ritual era siempre parecido. Tocaba la puerta, saludaba con familiaridad y sacaba el catálogo como si fuera un tesoro. Ahí estaban los perfumes, las cremas, los labiales, los polvos compactos, promesas de elegancia al alcance del hogar. Las vecinas hojeaban despacio, comentaban colores, se señalaban tonos, soñaban un poquito. Comprar no era solo comprar, era convivir. La vendedora sabía esperar. Apuntaba pedidos en una libreta, fiaba sin hacer ruido, cobraba después, regresaba puntualmente. Conocía los gustos de cada clienta, cuál perfume le gustaba a la señora, cuál crema usaba la hija, cuál labial no mancha. Ese conocimiento valía más que cualquier anuncio. Cuando llegaban los productos, el momento era especial. Entregar la bolsa era casi como dar un regalo. El olor del perfume nuevo, la cajita bien cerrada, el agradecimiento sincero. Para muchas mujeres era la única forma de tener algo bonito, algo propio, sin salir de casa. El radiotécnico era un personaje casi mágico en el México de antes. Cuando el radio dejaba de sonar, cuando la música se llenaba de estática o la voz del locutor se perdía entre chasquidos, alguien siempre decía, llévalo con el radiotécnico, él lo arregla. Su taller solía ser un cuarto pequeño, una cochera adaptada o un local con letrero pintado a mano. Desde la calle se veían radios abiertos, cables sueltos, bulbos brillando como pequeños focos encendidos. Al entrar, el olor era inconfundible, polvo viejo, estaño caliente y electricidad. Para muchos niños era un lugar fascinante. El radiotécnico trabajaba con calma, quitaba la tapa trasera, revisaba bulbos, ajustaba perillas, soldaba conexiones con pulso firme. No cambiaba piezas porque sí, primero escuchaba, probaba, afinaba.
A veces bastaba un golpe suave, otras un ajuste minúsculo que solo él sabía hacer. Reparaba radios de bulbos grandes, pesados, de madera, esos que reunían a la familia por las noches. También los primeros de transistores, portátiles que iban al campo, a la obra, al mercado. Gracias a él, volvían las radionovelas, las noticias, los partidos, las canciones que acompañaban la vida diaria. La mecanógrafa era una figura silenciosa pero indispensable en el México de antes. No levantaba la voz, pero su presencia se escuchaba en cada oficina, en cada escuela, en cada dependencia pública, marcada por ese sonido inconfundible. Tac, tac, tac. Ding. Y el regreso firme del carro. Sentada frente a su máquina de escribir con postura recta y mirada concentrada, convertía las ideas ajenas en documentos formales. Cartas oficiales, oficios, circulares, actas, tareas escolares, trabajos finales. Todo pasaba primero por sus manos. Sus dedos se movían con una velocidad casi hipnótica, sin mirar el teclado, como si las letras ya vivieran en su memoria. La máquina no perdonaba errores. Un golpe mal dado significaba volver a empezar o corregir con cinta blanca, con cuidado, sin manchar. Por eso la mecanógrafa era precisa, paciente y disciplinada. Cada hoja debía salir limpia, alineada, con márgenes exactos. Era un oficio que exigía concentración, orden y orgullo por el trabajo bien hecho. El voceador era la voz de la calle en el México de antes. Antes de prender la radio o abrir el periódico, la noticia ya había llegado gritada. Desde la esquina, con un fajo de diarios bajo el brazo, lanzaba titulares que cortaban el aire y despertaban la curiosidad de todos. ¡Extra, extra! ¡Última hora! ¡Lo que pasó anoche! Su pregón era directo, exagerado a veces, pero efectivo. No leía todo, escogía lo más impactante: un crimen, un accidente, un cambio político, un resultado inesperado. Bastaba escucharlo para que alguien saliera con monedas en la mano. El voceador conocía su ruta y su público. Caminaba avenidas, mercados, paradas de camión, plazas. A veces era un muchacho, otras un hombre curtido por el sol, siempre con la garganta entrenada y el oído atento, porque sabía cuándo alzar más la voz y cuándo repetir el grito. Vender un periódico no era solo intercambiar papel por dinero, era llevar la noticia fresca, casi caliente, antes de que se enfriara el día. Muchos compraban solo por el titular, otros para leerlo completo en casa, con café o en la mesa. Cuando se acababan los diarios, el voceador se retiraba. Su voz se iba apagando calle abajo, dejando tras de sí la sensación de que algo importante había pasado. Hoy, cuando las noticias llegan en silencio a una pantalla, recordar al voceador es recordar cuando la información tenía voz, eco y calle. Cuando enterarse del mundo empezaba con un grito que nadie podía ignorar. La operadora telefónica era una voz invisible, pero esencial. En el México de antes, no se le veía, pero todos dependían de ella. Era quien hacía posible que una llamada viajara de una casa a otra, de un pueblo a la ciudad, de un estado a otro. Sin su intervención, el teléfono era solo un aparato mudo. Sentada frente al conmutador manual, rodeada de cables, clavijas y luces que parpadeaban, trabajaba con atención absoluta. Cuando sonaba el timbre, respondía con voz clara y educada. ¿Número, por favor? Entonces comenzaba el ritual. Con movimientos rápidos y precisos, conectaba líneas, insertaba clavijas, enlazaba destinos. Sabía esperar, escuchar y coordinar. A veces las llamadas eran breves, otras largas y cargadas de emoción. Avisos importantes, noticias familiares, llamadas de trabajo, mensajes urgentes. Ella escuchaba solo lo necesario, guardaba discreción y seguía adelante. Era testigo silenciosa de historias que nunca contaría. Hoy, cuando marcar un número toma segundos y nadie intermedia, recordar a la operadora telefónica es recordar un tiempo donde la comunicación tenía rostro humano, donde una voz amable, detrás de cables y luces, hacía posible que las personas se encontraran a la distancia. El globero era imposible de ignorar en el México de antes, no hacía falta buscarlo, se veía desde lejos. Un racimo enorme de globos de colores flotando sobre la plaza, moviéndose con el viento, como si llevara un pedazo de fiesta amarrado a la mano. Caminaba despacio, cuidando que los globos no se enredaran con los postes, los árboles o la gente. Cada globo brillaba distinto bajo el sol. Rojos, azules, amarillos, transparentes, algunos con formas de animales, otros simples pero igual de deseados. Para los niños, era una tentación imposible de ignorar. El globero sabía tratar con los pequeños. Se agachaba, preguntaba cuál les gustaba, inflaba uno más para que quede bien lleno.
Los padres negociaban precios mientras el niño ya había elegido desde hacía rato. Al final, el globo se amarraba con un hilo delgado y esa cuerda se convertía en un tesoro que no debía soltarse por nada del mundo. Su lugar eran las plazas, las ferias, los domingos después de misa, ahí donde había familias, risas y tiempo libre. No vendía solo globos, vendía ilusión. Un globo era premio, regalo, consuelo, recuerdo. A veces duraba todo el día, a veces explotaba antes de llegar a casa, dejando una mezcla de susto y risa. El telegramista era sinónimo de urgencia en el México de antes. Su sola presencia hacía que el corazón se acelerara un poco, porque los telegramas no traían noticias comunes. Traían mensajes importantes, decisiones inmediatas, avisos que no podían esperar. Vestido con uniforme sencillo, gorra o credencial, llegaba a pie en bicicleta o en motocicleta. Tocaba la puerta con firmeza y preguntaba por la persona indicada. No explicaba nada, solo entregaba el sobre y esperaba la firma. El papel era pequeño, pero su contenido pesaba. Dentro venían pocas palabras, escritas con precisión porque cada letra costaba. Llega mañana. Falleció papá. Viaja urgente. Mensajes cortos, directos, sin adornos. El silencio que seguía a la lectura decía más que cualquier explicación. El telegramista conocía rutas, horarios y nombres. Caminaba calles, colonias, pueblos enteros. Era parte del engranaje de comunicación cuando llamar no siempre era posible y escribir cartas tomaba demasiado tiempo. Gracias a él, las distancias se acortaban. El cartero era una figura familiar y confiable en el México de antes. No necesitaba presentarse, todos sabían quién era. Bastaba verlo venir en su bicicleta, avanzando despacio por la calle, con la gran bolsa de cuero colgada al hombro, para que alguien saliera a la puerta a esperar noticias. Su recorrido era casi sagrado. Pasaba a la misma hora, por las mismas casas, saludando con la cabeza, diciendo buenos días. Conocía nombres, familias, historias, sabía en qué casa vivía la abuela, dónde había un hijo lejos, en cual siempre esperaban cartas del norte. De su bolsa salían sobres manila, postales, recibos, notificaciones, pero sobre todo, cartas. Cartas escritas a mano, con tinta azul o negra, dobladas con cuidado. Al entregarlas, no hacía comentarios, respetaba la intimidad. A veces solo sonreía, como sabiendo que llevaba algo importante. Había días largos bajo el sol, otros con lluvia ligera, pero el cartero seguía pedaleando. Si no encontraba a alguien, regresaba. Si había confianza, dejaba la carta encargada. Su trabajo no era rápido, era constante. Para muchos niños, verlo llegar era motivo de curiosidad. Para los adultos, de esperanza o preocupación. El cartero unía distancias cuando comunicarse no era fácil. El vendedor de enciclopedias era una visita inesperada, pero importante, en el México de antes. Llegaba bien peinado, con traje sencillo, portafolio en mano y una seguridad tranquila. Tocaba la puerta y se presentaba con respeto, como quien trae algo valioso, el conocimiento. Al entrar, sacaba el primer tomo y lo colocaba sobre la mesa como si fuera un objeto especial. Páginas gruesas, letras formales, ilustraciones a color. Explicaba que no era solo un libro, sino una colección completa. Historia, ciencia, geografía, cultura, todo el mundo resumido en 20 tomos. Para muchas familias era la biblioteca soñada. Hablaba del futuro de los hijos, de las tareas escolares, de estar preparados, de no quedarse atrás. Los padres escuchaban atentos, hojeaban despacio, preguntaban precios, pensaban en los pagos a meses. No era una compra sencilla, era una decisión importante. Cuando se cerraba el trato, la enciclopedia se convertía en orgullo del hogar. Se acomodaba en un librero visible, lejos del polvo, y se cuidaba como tesoro. Los niños hacían tareas con ella. Copiaban mapas, descubrían países lejanos, animales extraños, palabras nuevas. No había internet, pero había curiosidad. El tamalero era una de esas figuras que anunciaban el día o lo cerraban. No hacía falta reloj. Bastaba escuchar su voz a lo lejos, acompañada del rechinar del triciclo y el vapor escapando de la olla metálica, para saber que la mañana ya había empezado o que la noche estaba cayendo. Con su triciclo cargado hasta el límite, avanzaba despacio por las calles todavía húmedas o ya oscuras. Al frente, la olla grande, humeante, bien tapada. Atrás, la cubeta del atole, siempre caliente. El aroma a masa, hoja de maíz y guiso se metía por las ventanas y despertaba estómagos antes que despertadores. ¡Tamales oaxaqueños de raja, de verde! Su pregón era parte del paisaje sonoro del barrio. Las puertas se abrían, las señoras salían con monedas en la mano, los niños miraban con antojo. Él sabía servir rápido,
Abría la olla, sacaba el tamal con cuidado, lo envolvía en papel, servía el atole espeso sin derramar una gota. Los oficios comunes de 1980 no solo llenaban las calles y los barrios de actividad, también llenaban la vida de sentido. Eran trabajos hechos con paciencia, con repetición y con orgullo, donde cada persona sabía que su labor servía para algo y para alguien. No había prisa, pero sí responsabilidad. No había tecnología avanzada, pero sí conocimiento práctico. Con ellos se construía la rutina diaria. La comida caliente, la ropa bien cuidada, la comunicación, las noticias, el orden del hogar y del barrio. Cada oficio tenía un rostro, una voz y una historia, y por eso la gente confiaba. Eran parte de la comunidad, no un servicio anónimo. Hoy, muchos de esos oficios han desaparecido o se han transformado, pero siguen vivos en la memoria. Recordarlos no es solo mirar al pasado con nostalgia, es reconocer el valor del trabajo sencillo, del trato humano y de ese México donde la vida se sostenía con manos trabajadoras y palabras cumplidas.